Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. No todas las dolorosas experiencias son iguales. Hay 4 situaciones extremadamente críticas, pero con experiencias muy diferentes unas de otras, en este salmo, el Salmo 107, que te animo a que leas el capítulo completo en otro momento. Todo el tiempo ahora estará dedicado a este salmo, el Salmo 7, hablando sobre las tribulaciones que se mencionan en él. La primera de estas 4 situaciones mencionadas en este salmo es la que está sufriendo una persona perdida en un inmenso desierto y bajo un incandescente y quemante sol, sedienta, pero sin una sola gota de agua para tan siquiera humedecer sus resecos y lacerados labios, que camina sin dirección y tiene la impresión de no llegar a ningún lado. La segunda situación habla de un preso encadenado, tanto de manos como de pies, en una insoportable posición que dura días enteros, en una oscura celda sin una sola ventana, recibiendo solo las burlas e insultos más soeces de sus carceleros y sin ninguna esperanza de liberación. La tercera circunstancia crítica que presenta este salmo es la de una persona afectada por una mortal y dolorosa enfermedad, imposibilitada para cambiar de posición, con náuseas y sin sabor en su boca para aceptar ningún alimento, sumamente agotada y sin sentir el menor alivio y descanso, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Finalmente, la última imagen descrita es la de un solitario pasajero en una endeble embarcación, rodeado de una oscuridad impenetrable y en medio de una terrible tormenta en alta mar que parece no terminará nunca y que lo hace trastabillar de un lado a otro, sufriendo continuos y dolorosos golpes en todo su cuerpo. En los 4 casos, las situaciones son extremadamente críticas, a tal grado que la esperanza de salvación está completamente perdida. Y solo se espera el momento final, sabiendo que este es el momento de la muerte. Bueno, ahora veámoslo literalmente como se leen estos casos en el propio Salmo 107. Primer caso. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Segundo caso. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. El tercer caso se lee así. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y el último caso, el cuarto, se lee de esta manera.
Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. Sobre estos 4 casos, ahora hagamos algunas consideraciones importantes en este salmo particular para descubrir que tales tribulaciones tan extremosas, en primer lugar, son experiencias del pueblo de Dios. El salmo está hablando de las diferentes y dolorosas experiencias que el pueblo de Dios vivió durante los 40 años de su peregrinaje por el desierto después de haber sido liberados del cautiverio egipcio. Y nos preguntamos, ¿por qué razón Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, permite que su pueblo amado pase por tribulaciones tan severas? O más aún, que Él mismo haya enviado esas tribulaciones. En los 3 últimos casos, claramente se menciona que fue Dios quien envió tales calamidades, y en el primero se deduce también claramente que Él estuvo detrás de la tribulación en el desierto. Repetimos el cuestionamiento: ¿por qué Dios hizo esto con su propio pueblo después de haberlo liberado de otros sufrimientos en Egipto? ¿No era su pueblo amado? ¿No lo había liberado para no seguir sufriendo los abusos del cautiverio? ¿Y por qué ahora sí? La razón es simple y está anotada en este mismo salmo. Las tribulaciones sufridas por el pueblo de Dios en el desierto, en segundo lugar, son consecuencia de la desobediencia a Dios. Esto está claramente revelado en la narración, particularmente de los 3 casos últimos, en donde leemos que las dolorosas tribulaciones que estaban viviendo los integrantes de su pueblo eran. Veamos el segundo caso. Dice así: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dios quebrantó sus corazones. En el tercer caso se lee: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos por Dios mismo. En el cuarto caso, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Déjenme decir y recordar que es cierto que en otras partes de las Escrituras se habla de tribulaciones que experimentan los cristianos no como consecuencia de su desobediencia, sino como pruebas de su fe, de su confianza, de su dependencia de Dios. Es cierto, muchas tribulaciones son pruebas. Pero en este salmo, tales tribulaciones son causadas por la rebelión y desobediencia del pueblo de Dios a sus mandamientos y la desconfianza de su cuidado y protección. Así que los cristianos debemos reconocer que muchas veces nuestros sufrimientos son causados también por nuestros descarríos de Dios y su voluntad, y entender y aceptar que es por el amor que Él nos tiene, que entonces Él se ve empujado a aplicar su disciplina para hacernos reaccionar y volver al camino correcto. Así que entonces, sumamente importante, el arrepentimiento y la fe renovada en el Señor hace que los sufrimientos resultantes como consecuencias de nuestra desobediencia,
llevan a la reacción correcta al pueblo de Dios. Así lo leemos claramente en los siguientes versículos en referencia a cada uno de los 4 casos y que, por cierto, son reiterativos. Veámoslo. En el caso de los del desierto, dice la Biblia que en su angustia clamaron al Señor. En el caso de los encarcelados, dice en su angustia clamaron al Señor. En cuanto a los enfermos, repite, en su angustia clamaron al Señor. Y en el caso de los casi náufragos, se reitera la misma frase, en su angustia clamaron al Señor. En todos los casos confirmamos que realmente la situación que vivían era angustiosa en forma tan extrema. Tales experiencias también estaban cumpliendo con los propósitos de Dios. Dios siempre tiene propósitos cuando ocurren estas cosas que nosotros mismos provocamos. Y sus propósitos eran llevar a su pueblo al reconocimiento de sus faltas y al arrepentimiento de ellas. Llevarlo a una obediencia completa a sus mandamientos y a una total dependencia de Él. La disciplina del Señor siempre tiene este propósito. Así lo dice la palabra de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En este sentido, nuestras malas experiencias también deben encuadrarse dentro de lo que el apóstol Pablo declaró diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que se mencionan en este texto de Pablo incluyen también las malas experiencias que nosotros mismos nos provocamos. Al final, aún estas tribulaciones nos ayudarán a crecer en santidad, humildad, dependencia y obediencia a nuestro Dios. Así que, una vez recorrido este doloroso proceso, entonces las tribulaciones resultan en bendiciones de Dios. Nuevamente nos referimos a lo que ocurre cuando el pueblo de Dios reconoce sus pecados y se vuelve a Él. Leamos el resultado en cada uno de los 4 casos mencionados. En el primero, el del desierto, leemos, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. En el segundo, el de la cárcel, leemos, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. En el tercer caso, el del enfermo, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina.
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y en el cuarto caso, el de la tormenta en el mar. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Ante el desesperado clamor que tales personas elevan hacia Dios, vemos la respuesta maravillosa de rescate que Dios hace para todos ellos. En cada caso, dice la Escritura que los libra de sus aflicciones. Dios entonces responde también en forma particular luego para cada caso. Es un hecho que Dios siempre responde a sus hijos cuando éstos reconocen que sus tribulaciones son producto de sus propias faltas en vivir de acuerdo a los claros principios ordenados por Él en su palabra, principios para su pueblo. Y cuando nos volvemos arrepentidos a Él y clamamos por su ayuda, la Escritura nos asegura que Dios enviará su respuesta en su tiempo y en el momento más oportuno. Los problemas extremos son diferentes en sí. Y lo único en lo que se parecen es en la gravedad de la situación y la muy difícil solución de los mismos. ¿Cuáles son tus grandes problemas? ¿Es acaso tu matrimonio el que está en una situación muy seria? ¿Es acaso el descarrío de alguno de tus hijos? ¿O quizás las tirantes o nulas relaciones con alguno de los miembros de tu propia familia y de tu familia extendida? ¿O acaso el despido de tu trabajo y tu precaria situación económica? Y cualquier otro más. ¿Has considerado cuáles han sido tus fallas desobedeciendo los principios cristianos que te han llevado a vivir este tipo de situaciones angustiosas y desoladoras? ¿Estás listo para reconocerlas y confesarlas al Señor junto con tu pedido de auxilio a Él? Muchas veces pedimos auxilio a Dios en nuestras calamidades, pero sin reconocer que son consecuencia de nuestra conducta descarriada y sin arrepentirnos y sin pedirle perdón a Dios primero. Debemos concluir. Es muy común que al pasar por una tribulación de este tipo, cualesquiera que sean, nos preguntemos si somos hijos de Dios, si la Biblia dice que somos amados de Él, ¿por qué permite que suframos tanto? O incluso que en algunos casos Él mismo sea el que envíe tal sufrimiento. Esta pregunta suena lógica y muy natural, casi como un cuestionamiento a Dios. Pero este salmo nos debe llevar a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad con respecto a nuestras tribulaciones, las que vivimos en nuestro dañado matrimonio, con los problemas con nuestros hijos, en las relaciones rotas que hemos mencionado con familiares, con amistades, pero también con los pecados ocultos, el orgullo, tantas otras cosas semejantes. Cada quien conoce perfectamente su vida, pero también Dios la conoce. Con todo y esto, sea cual sea el difícil momento que estés viviendo ahora, por grave y sin solución que parezca, el mensaje de este salmo es muy claro y te debe animar. Hay alguien que es capaz de resolver cualquier tipo de solución, por insoluble que parezca. Y a cada situación el Señor da la precisa solución que se necesita. Solo hay una condición, y es la enseñanza de este salmo: imitar la actitud que vemos
en cada uno de estos 4 casos: arrepentimiento y clamor a Dios, volver al camino del Señor, expresarle nuestro amor por medio de nuestra alabanza sincera, de nuestra total obediencia a sus mandatos y también con nuestro servicio gozoso. Ten la seguridad que su respuesta no se hará esperar. Estas experiencias nos enseñan que los cristianos no somos perfectos ni infalibles, sino que mientras estemos en este mundo, estaremos siempre en medio de una lucha incruenta entre la luz y las tinieblas que se debaten en nuestro propio interior, y que si nos descuidamos un poco, sufriremos dolorosas derrotas. Por lo que tenemos que mantenernos en constante comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidiéndole que nos acompañe en todo momento y que su Espíritu Santo nos dirija en cada paso que damos, leyendo su palabra, que sea realmente nuestro alimento cotidiano, porque a través de ella Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos reprende, nos exhorta. Claro, debemos reiterar que este proceso es para los que ya han conocido a Jesús como su Salvador y Señor. El Salmo trata de ellos, trata del pueblo de Dios, trata de los cristianos, quienes tienen entrada directa al Padre Celestial y la bendición y la seguridad que serán escuchados por Él gracias a la intervención de Cristo en sus vidas. Pero también todo lo que hemos visto hasta ahora puede ser experimentado por ti, mi amigo, si primero vienes al Señor Jesús y le declaras tu necesidad de Él y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Te recuerdo que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Solo a través de Él es que también podrás tener libre entrada a la presencia del Padre Celestial para pedir su bendición y ayuda en medio de tus grandes tribulaciones. Termino citando la última y muy significativa declaración de este salmo. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Nuevamente mi oración es que el Espíritu de Dios te dé sabiduría para que entiendas bien el gran amor del Señor y te rindas a los pies de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y dirección de su Santo Espíritu sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Amén. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname.
perdóname, perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido, es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname.